mejor o no vamos mejor? ¿Está ya controlada la situación? La doctora Lorian Jiménez Pivi. Gracias por acompañarnos, Lorian. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Felicidades por el programa nuevo. Gracias, Lorian. Te mando un fuerte abrazo. ¿Vamos mejor? No vamos mejor. Vamos con menos información es como vamos. Okay. Se nos informa menos sobre lo que está pasando, se nos informa un poco más sesgadamente y se tiende a hablar mucho sobre que vamos mejorando, muchas inclinaciones hacia empezar a abrir las cosas pronto, que la gente regrese a sus actividades, la movilización, pero las cifras no indican que estemos realmente mejorando. Desde luego que se reportan disminuciones en casos y en defunciones también, pero preocupa mucho que esto está totalmente ligado con la disminución tan acentuada en el número de pruebas en las últimas 7 semanas. Es decir, que el número de pruebas que se está haciendo en nuestro país ha ido disminuyendo dramáticamente en las últimas 7 a 8 semanas. Y de la mano con esto, desde luego, disminuyen los casos, porque, bueno, pues como bien sabemos, no hay manera de diagnosticar los casos más que con pruebas. Entonces, si dejan de hacer pruebas o disminuyen el número de pruebas, pues evidentemente disminuyen los casos. Y también las muertes, y eso se refleja en el exceso de mortalidad, que en últimas fechas, o sea, desde el principio, desde el mes de marzo, tenemos un exceso de mortalidad reportado muy alto, más alto que la mayoría de los países, pero había empezado a disminuir el exceso de mortalidad y la curva del exceso de mortalidad iba más o menos paralela con la curva de las defunciones reportadas. Lo que preocupa mucho en las últimas semanas o las últimas actualizaciones que se han hecho del exceso de mortalidad es que ahora hay una divergencia, es decir, que está aumentando el exceso de mortalidad mientras disminuyen las defunciones reportadas oficialmente. Esto quiere decir que se reportan menos muertes, pero que están ocurriendo más. Entonces, más, pero muertes no reportadas. Ahora, en el exceso de mortalidad de la Ciudad de México, el reporte sí indicaba una bajada en el exceso de mortalidad, indicando un pico en mayo. Indicando un pico en mayo, sí. Bueno, los reportes que presentó la doctora Sheinbaum en su informe tienen una serie de problemas que se trataron muy bien. Bueno, Mario Romero Zavala trató muy bien este tema en un artículo que se publicó el fin de semana o el viernes, me parece, en donde realmente la forma como se hicieron los análisis no es precisamente la forma más acertada de hacer esos análisis, es decir, que intencionalmente o no, es decir, quizá ni siquiera es intencional lo que se hizo, pero es definitivamente la forma como están reportando, como se reportaron las cifras de exceso de mortalidad, no es adecuada la forma como se hicieron esos análisis. Si se ven los otros análisis, como precisamente los de Mario Romero y Lorian Spiegel, se ve que esta tendencia no es así. De hecho, el exceso de mortalidad está aumentando, mientras que, pero de la mano, está siendo divergente con la curva de defunciones oficialmente reportadas. Esto es muy preocupante. Es muy preocupante, sobre todo cuando el mensaje tiene que seguir siendo, síganse cuidando, ¿no? Luego el riesgo de decir, ya lo vivimos, se acaba la jornada de sana distancia. El riesgo de ese tipo de mensajes lo que hacen es que bajemos la guardia. Así es muy preocupante eso, porque el mensaje de vamos mejor cuando no es así, el mensaje también, este mensaje que se ha venido manejando mucho, que es, no se preocupen, ya viene la vacuna, estamos a punto de tener vacuna, esto le dice a todas las personas, a ver, vamos mejor, y además, dentro de un poquito vamos a tener el remedio milagroso, ¿no? Estos dos discursos están convirtiéndose en algo que es realmente muy peligroso, porque lo que hace es permitir a la sociedad relajarse pensando que la cura milagrosa ya viene en camino rápidamente, cuando no es así. Es decir, que no tenemos realmente ahorita un panorama de tener una vacuna antes de mediados del año próximo, en cuyo momento, si seguimos con esta tendencia, sobre todo ahorita, justo antes de la temporada de influenza, lo que se va a venir ahorita es un escenario realmente muy catastrófico, con el COVID todavía activo, muy activo en nuestro país,
con la información cada vez más escueta que dan las autoridades y con la gente cada vez más relajada porque se le dice que las cosas van mejor y que ya viene el milagro para salvarnos. Entonces, esto se está convirtiendo en una receta perfecta para una catástrofe realmente de proporciones míticas en los siguientes meses. Es realmente muy peligroso que se esté manejando esta discursiva. Sí, sin duda. Pues, Lorian, te agradezco, como siempre, es un gusto poder platicar contigo y seguiremos al habla si nos haces el favor. Y claro que sí, siempre, con muchísimo gusto, Pamela. Un fuerte abrazo, Lorian. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos.